Enhorabuena, saludamos a todos nuestros amables seguidores de nuestra lección divina en este 25 de octubre, cuando el Señor nos sigue regalando tanto bien y tanta bondad y vamos superando nuestra pandemia. Lectura de la carta a los Romanos. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán, más bien de muerte a las obras del cuerpo, mediante el Espíritu, y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos de Dios e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo para el día de hoy. Que Dios se levante y sus enemigos se dispersen, que huyan ante Él los que los odian. En presencia de Dios los malos parecen, mientras que los justos se regocijan y ante el Dios saltan y gritan de alegría. Padre del huérfano, defensor de las viudas, ese es Dios en su santa morada. Al solitario le da el calor de hogar, deja libre al preso encadenado, a los rebeldes los deja en calabozos. Bendito sea el Señor día tras día, el Dios que salva se encarga de nosotros, se hizo para nosotros un Dios que libera, con Yahvé el Señor escapamos a la muerte. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado estaba enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que le tenía enferma. Y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo: mujer, quedas libre de tu mal. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Pero el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta curación en sábado. Y dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar. Vengan pues en esos días para que los sanen, pero no en día sábado. El Señor le replicó: ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su buey o a su burro en un día sábado para llevarlo a la fuente? Esta es hija de Abraham, y Satanás la mantenía atada desde hace 18 años. ¿No se le debía desatar precisamente en día sábado? Mientras Jesús hablaba, sus adversarios se sentían avergonzados. En cambio, la gente se alegraba por las muchas maravillas que veía hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy lunes, en la carta a los Romanos, San Pablo nos habla con entusiasmo acerca del Espíritu Santo que habita en los cristianos, que enfrenta al pecado y que nos hace hijos de Dios, herederos del Señor y coherederos con Cristo. El Salmo canta al poder divino y a su majestad que hace huir al enemigo para gozo de los justos, consuelo de las soledades y aflicciones. El Evangelio de San Lucas nos habla en este día acerca del milagro que Jesús realiza al curar a una sufrida mujer y nuevamente enfrenta con firmeza el reclamo que recibe al contrariar la ley en favor de los necesitados. Este pasaje del Evangelio nos llama a reflexionar acerca del debilitamiento de la fe que postra al ser humano y le impide avanzar hacia su salvación, porque su mirada está fija en el suelo que pisa sin poder levantar la mirada hacia Dios. En nuestro espíritu puede haber cargas que datan de un pasado difícil por una causa cualquiera, enfermedad, orfandad, pecado, nostalgia, y en el presente el deseo por algo que nos preocupa conseguir para satisfacer nuestras necesidades básicas en horas de precariedad, o por vivir en vilo aspirando poder, o por querer ganar la aprobación ajena, por decir menos. Jesús siempre está cerca, es noble y piadoso con sus hijos, nos dio la libertad de elegir nuestro sendero, pero no lo vemos porque es humilde, no se muestra como un llamativo monarca, aun siendo el Hijo de Dios, Rey del universo. El amor de Dios está ahí, silencioso y de bajo perfil, como esas flores que brotan entre la maleza con sus colores, que solo ojos de gente que ama lo esencial puede ver. Así está Cristo, esperando a que lo veamos y escuchemos, porque en la medida en que se encorva la espalda, se ve su sombra a un lado nuestro, pero centrados en nuestra carga, lo ignoramos. En el plano terrenal, quien sufre su limitación en el cuerpo físico, muchas veces tiene el alma más ligera y libre que cualquiera que camina activamente, pero que lleva el corazón a rastras. Conocemos personas que pese a su impedimento se acercan a la iglesia, son fieles en sus oraciones, tienen esperanza y aceptan su condición porque la entregan en manos del Creador. Tienen tanto para dar que saben hablar de consuelo, de consejos, y si pueden trabajan dignamente. Profesen la doctrina que profesen, su mérito ante Dios está ganado. En cambio, hay los que con toda la capacidad disponible no encuentran armonía entre ellos y el mundo. Si bien la ciencia médica se ocupa del cuerpo terrenal, somos nosotros los llamados a llevar la curación de los que se encuentran postrados de corazón y se quedaron estancados, cubriéndose de polvo y de telarañas, tejidas con amargura y paralizados sin futuro. Acercarnos al prójimo para extendernos nuestras manos es imitar a Cristo, que no se amilanó, porque lo juzgaron severamente, ni siquiera porque sabía que esa valentía le costaba la vida. No se nos impone el sacrificio que solo Él podía soportar con tanto estoicismo. Por lo tanto, en su honor, nos queda atrevernos a ser los creyentes que llevamos palabras fraternas para que los necesitados sepan que las arcas del cielo están llenas de infinitos regalos para el que se quiera acercar a Jesús y descansar en sus brazos. Padre, danos un corazón piadoso y valiente para ayudar en los sábados que se nos presenten. Ayúdanos, envíanos tus emisarios para que mantengan de pie nuestra fe en la adversidad. Preguntémonos hoy, ¿estoy preparado para meter el hombro y levantar a mi hermano? Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes. Podemos seguir en paz.